Gilmar Gutiérrez, asambleísta nacional, presidente del Partido Sociedad Patriótica. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Buenos días. El mes pasado mantuvieron varias reuniones con las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Hablaron sobre la importancia para las próximas elecciones del control, de que haya auditorías al sistema informático que se está utilizando. ¿Qué ha pasado con eso? Permítame, por favor, denunciar al Ecuador y al mundo entero la nueva intención de fraude del Consejo Nacional Electoral. Si el Consejo Nacional Electoral sigue con esa actitud de impedir, de bloquear, incluso en contra de disposiciones constitucionales y legales, a que las organizaciones políticas realicemos las actividades de control electoral a los 8 procesos de gestión electoral, nos están confirmando que lo que quieren es nuevamente hacer un fraude. Ya les hemos demostrado hasta la saciedad. Tenemos el cuerpo o los cuerpos del delito de fraude. Los hemos demostrado con evidencias, con documentación del Consejo Nacional Electoral. Y ahora siguen en la misma actitud. Permítanme, el 24 de febrero, reunión que debía haberse dado la segunda semana de enero, se dio el 24 de febrero con el presidente del Consejo Electoral y los otros consejeros. Hubo el compromiso de que inmediatamente íbamos a iniciar estas actividades de control a los 8 procesos de gestión electoral. Efectivamente, el día 26 de febrero, a los 2 días, se dio la primera reunión de una comisión que se conformó entre técnicos del Consejo Nacional Electoral y técnicos del Acuerdo Nacional, en donde estamos y constamos algunas organizaciones políticas nacionales y algunas locales. Pero en esa reunión, lamentablemente, del 26 de febrero, se volvió a repetir la misma presentación en PowerPoint que nos hicieron. Ok, pero el CNE o las autoridades del Consejo Nacional les informaron que según el cronograma aprobado del Consejo, las auditorías empiezan el 21 de marzo. Entonces, ¿qué debían haber avanzado hasta ahora? Y la ciudadanía debe tener en claro 2 cosas. Una son las auditorías que se han denominado por parte del Consejo Nacional Electoral como planes integrales de auditoría, que hasta el momento prácticamente, y discúlpenme la frase, pero ya parece el cuento del gallo pelón en su peor versión. Estos planes integrales supuestos de auditoría nos vienen anunciando desde los procesos electorales anteriores. Bueno, pero 2011, ¿qué se ha hecho? 2013, 2014. Absolutamente nada. Ese es el tema, absolutamente nada. Pero aparte del plan de auditorías, la Constitución nos garantiza a las organizaciones políticas y a la ciudadanía el control permanente a las actividades, a todas las actividades del Consejo Nacional Electoral. Y sobre esas actividades, ¿por qué ustedes desde Sociedad Patriótica insisten, sobre todo en el control, en la auditoría, a los procesos de elaboración del registro electoral? A ver, son 8 procesos y los 8 procesos son importantes. Los más importantes, si cabe categorizarles, está justamente y empieza por el registro electoral, pero igual lo más importante es el sistema de escrutinios, que este rato el Consejo Electoral no cuenta con un sistema de escrutinios. Igual de importante es el proceso de elaboración de los kits electorales. Tenemos clarísimas evidencias de que se elaboran doble kit electoral, doble papeleta de votación por junta receptora. ¿Cómo es eso? Del voto. ¿Y qué evidencias tienen de eso, de que se elaboren doble kits? Desde el año 2009 presentamos en la Fiscalía evidencias claras de papeletas de votación duplicadas, de actas de escrutinio duplicadas de la misma junta receptora del voto. Y tenemos muchas más evidencias y es otro de los procesos que se maneja en absoluto secreto. No se permite tampoco una auditoría a lo que es la elaboración de los kits electorales. Otro proceso importantísimo es la conformación de las juntas receptoras del voto, que las organizaciones políticas le hemos pedido al presidente del Consejo Electoral que para este nuevo proceso electoral sean estudiantes universitarios y estudiantes secundarios de los
segundos y terceros años de bachillerato los que integren estas juntas receptoras del voto. Esperemos que se acoge esta propuesta y que no sean solamente funcionarios públicos. Bueno, y ahí están también en esos temas las recomendaciones que ha habido de la misión de observadores que han estado también vigilando lo que han sido los procesos electorales en años anteriores. Ahora, en diciembre se acordó implementar este centro de información y control electoral justamente para garantizar la transparencia, la confiabilidad en todas las fases operativas de las elecciones. ¿Cómo está funcionando ya este centro? Mire, yo le mencionaba hace un momento que en la reunión, la primera fue el 24 de febrero, el 26 de febrero nos hicieron una otra presentación en PowerPoint que dejamos constancia de rechazo y exigimos una vez más que se nos entregue documentación básica técnica. Y de ahí nos convocaron a una reunión el 2 y 3 de marzo en donde pretendieron otra vez hacernos otra presentación en PowerPoint. Eso es inaceptable y eso es lo que no les aceptamos en esa reunión. ¿Qué deberían? ¿Qué es lo que sugieren ustedes sobre cómo se tienen que hacer realmente auditorías? Es decir, si hay el interés real de transparentar la información, los procesos, ¿cómo se tienen que acompañar esas auditorías? ¿Cómo se tienen que hacer más bien esas auditorías, esos controles? El compromiso y lo que el control significa en su definición es controlar sobre el lugar de los hechos. No podemos controlar en una pantalla, en presentaciones en PowerPoint. Tenemos que ir, y el compromiso era de que estemos trabajando en el centro de cómputo, por ejemplo, donde se está diseñando el sistema de escrutinios. Estar trabajando en el lugar de los hechos, donde están trabajando en la depuración del registro electoral. Eso es control. Eso nos garantiza la Constitución y la ley. Bueno, pero estos planes de auditoría. Pero hubo este compromiso, hubo las reuniones con las distintas organizaciones políticas justamente para mostrar el interés que habría. La Constitución habla de los derechos de participación en la que los ecuatorianos tienen el derecho a fiscalizar los actos del poder público y además participar en los asuntos de interés público. Las veeduría, el control de los ciudadanos o de las organizaciones políticas. Ahora, por eso también se han creado, por ejemplo, observatorios para el control electoral. ¿Qué ha pasado? ¿Qué resultados han dado esos observatorios? Mire, eso no sirve. Si a nosotros, a las organizaciones políticas, no nos permiten cumplir con esta disposición constitucional. En el caso de asambleístas, yo soy asambleísta nacional, me pagan el sueldo por fiscalizar, la Constitución me obliga a fiscalizar y la Constitución obliga a que un funcionario público máximo en 15 días entregue toda la información y los requerimientos a los pedidos de un asambleísta. Hasta ahora no se da paso absolutamente a nada de eso. Estos observatorios, esas observaciones superficiales no sirven. Tenemos que ir al diseño, a la elaboración de estos procesos. Por favor, estos planes integrales de auditoría que ha llamado el Consejo Electoral no sirven, son un cuento. Mire, usted mencionaba hace un momento, por ejemplo, en el 2013 y 2014, igualmente hubieron estos supuestos planes integrales de auditoría con unos discursos de transparencia, de seguridad, de honestidad, de pureza, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, después de las elecciones del 2013, la misma misión de observadores de la UNASUR, ¿qué es lo que encontró y qué es lo que presentó en su informe? Miren, A, fracaso del sistema recuento y difusión de resultados. B, no se realizaron pruebas del sistema de recursos integrales. C, sistema de recuento, planificación fue incorrecta e insuficiente. D, no se evidenció una adecuada participación de sujetos políticos en procesos de control externo al sistema. Esto lo dijo la misión de observadores electorales de la UNASUR. Pero eso ya lo no es que dicen, solamente es cuestión de sociedad patriótica. Esto lo dicen la misión de observadores ya cuando se van, ya cuando hubo las elecciones, ya cuando se eligieron a las autoridades. Entonces, lo importante es que no sean hechos consumados, sino que se tomen los correctivos para, por lo menos para el siguiente proceso electoral. Entonces, en cuanto a esto, por ejemplo, ustedes han denunciado sobre el sistema en sí o el sistema electrónico, ¿en qué tipo de controles falta? Porque hubo también en su momento este sistema integrado de administración electoral, hubo las intenciones del voto electrónico para las próximas elecciones que ya no se lo va a aplicar como lo tenían pensado. Sobre eso, ¿qué control tienen? Absolutamente ninguno. Las evidencias que hemos obtenido, los delitos que hemos descubierto que se cometen al interior del Consejo Electoral han sido investigaciones personales, han sido investigaciones particulares, porque el Consejo Electoral bloquea cualquier posibilidad de control.
¿Qué es lo que se quiere hacer, por favor, para que quede claro a las organizaciones políticas y a la ciudadanía? Ser parte de la ejecución, del diseño, de la elaboración de estos procesos electorales. Ser parte de la depuración del registro electoral para las elecciones del 2017. O sea, no puede ser, nos van a presentar los del Consejo Electoral, por ejemplo, para las elecciones del 2017, un registro electoral con 13.200.000 votantes, así tiene proyectado el registro electoral, cuando nosotros decimos que no pueden sobrepasar de los 11 millones, y no podemos estar en esta discusión que nosotros decimos un valor, ellos nos contrarrestan y nos dicen otro valor. Tenemos que ir a la depuración desde ahora, porque el momento de la auditoría nosotros vamos a demostrar con nuestro cálculo el mismo valor que estamos planteando ahorita, y ellos se van a sostener en el de ellos, y así vamos a llegar a las elecciones. El control se debe hacer ahora, y si no tienen nada que esconder, y que el señor Juan Pablo Pozo tenga cuidado, porque mínimamente se está convirtiendo en cómplice. Les demostramos y en las últimas reuniones dijimos que el compromiso nuestro es ayudar a encontrar a los delincuentes, a esa banda de delincuentes que está operando al interior del Consejo Electoral, esa banda de delincuentes que está decidiendo por la mayoría de ecuatorianos. Eso no lo podemos permitir, eso es inaceptable. Observaciones de Gilmar Gutiérrez, presidente y asambleísta nacional del Partido Sociedad Patriótica, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad.